Este capítulo 11, mis hermanos, del libro de Hechos, viene a ser una especie de repetición, ¿no? Y de pronto tú dices, pastor, o sea, de pronto los versículos que tú veas aquí, la gran mayoría de versículos ya se encuentran tal y cual en el capítulo 10. Y de pronto tú dices, Lucas no pudo haber abreviado la situación, ¿no? Y de pronto mi Biblia iba a ser un poquito, va a ser menos gruesa, ¿no? O sea, una página menos, ¿no? Y como que podríamos decir, ¿por qué repitió Lucas nuevamente el mensaje o estos textos que ya están en el capítulo 10? Porque lo que va a hacer ahora Lucas, cuando yo digo Lucas me estoy refiriendo al autor del libro de Hechos. Recuerden que el libro de Hechos básicamente es una narrativa de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, en el capítulo 10, la semana pasada estuvimos viendo cómo es que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, rompió esos paradigmas de su religiosidad y terminó ingresando a la casa de un hombre gentil, soldado romano, centurión romano llamado Cornelio, ¿no? Ingresó a esa casa y llevó 6 más, dice. Hoy día vamos a ver que llevó 6 judíos más, ingresaron a esa casa y vieron cómo es que Dios había orquestado, cómo es que Dios había tejido todo esto para que estas personas gentiles, básicamente llenas de romanos, acepten el Evangelio y vean la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, se conviertan y es más, se bauticen en agua, ¿no? Entonces, estaba ocurriendo todo un evento que va a dividir de alguna manera la palabra de Dios hasta el capítulo 10 veíamos básicamente el evangelio centrado en los judíos, pero el capítulo 11 en adelante vamos a ver cómo es que de pronto se abre esta brecha oficialmente y Dios comienza a mostrarse también a los gentiles, ¿no? Y luego más adelante vamos a ver cómo es que Pablo también termina predicando a diferentes ciudades de gentiles. Ahora, Lucas es el que está narrando todo esto. Pero en el capítulo 10 nos ha narrado la historia que te acabo de narrar, de Pedro y Cornelio. Pero en el capítulo 11 lo va a volver a narrar. Entonces, es algo así como en el cole, ¿no? Los que hemos estado en el cole y hemos sido atentos a la clase, hemos visto muchas veces que a veces el profe o el teacher repite la clase, ¿no? Y cuando se repite la clase es por dos motivos. Uno es porque la mayoría no le entendió, o segundo es porque esa clase es muy importante. Entonces, yo creo que Dios recuerda que la Biblia dice que toda escritura ha sido inspirada por Dios. Entonces, cuando Lucas repite la clase, por así decirlo, es porque lo que quiere decir tiene que quedar claro, ¿sí? Más allá si comprendiste o no la prédica anterior, el mensaje anterior, quizás tú dices, yo lo entendí, pastor, y lo apliqué a mi vida. Perfecto, pero el Señor te lo quiere decir una vez más, porque es muy importante. Y yéndonos al contexto de Lucas todavía, para nosotros podríamos decir, ¿no? Bueno, si yo fuese el escritor Lucas hoy en día, en estos tiempos, hago un copia-pega y ya está, ¿no? Me evito. Y al final, es una página más, ¿no? En mi Word. Pero el tiempo de Lucas, significaba dinero. Cualquiera no tenía un rollo. Allá, aquel entonces, transcribían letra por letra. O sea, no era tan fácil como decir. Entonces, si Lucas se ha dado todo este trabajo, es porque estos pasajes que hoy día vamos a leer es muy importante. Básicamente, estos pasajes, mis hermanos, hablan de un corazón religioso, ¿sí? Y cómo es que debe de ser realmente un corazón del verdadero convertido, del verdadero creyente, abierto hacia los demás. El corazón religioso por lo general empuja hacia adentro. El corazón religioso por lo general es clasista. Si no eres de mi religión, por lo tanto, no compartimos. El evangelio también, de alguna manera, debería de ser exclusivo solamente para los que creen en él, pero eso no lo debe ser clasista, sino lo debe ser abierto a propagar este mensaje. El religioso busca calmar su conciencia con obras. Siempre vamos a ver al religioso obrando y basando su fe o su comunión con Dios en sus obras. Ese es el religioso. Mientras que el verdadero convertido es aquel creyente que también obra, pero en respuesta a lo que Dios ha hecho en su vida, porque se da cuenta que en él no hay nada bueno, sino más bien incluso como en él no había nada bueno y aún así
el amor de Dios lo alcanzó, entonces responde a ese amor de Dios. Entonces, mi hermano, la primera pregunta que yo les haría, tú estás hoy en día aquí, frente a este Zoom, escuchando esto, ¿en base a una agenda religiosa o estás ahorita presente en base a que estás entendiendo que esto es parte de tu relación con Dios? Porque muchas cosas, muchos actos cristianos lo podemos convertir en nuestra agenda religiosa. Como que, bueno, todos los domingos tengo que congregarme, ¿no? Pero es muy distinto a decir que llegue el domingo porque necesito escuchar su palabra, necesito cantarle. ¿Te das cuenta? Quizás ambos se congregan, pero uno dice, bueno, ¿por qué voy a hacer? No. O sea, todos los domingos. Otros cogen el orar como un amuleto. Otros cogen el orar como un privilegio de estar en constante comunión con Dios. Otros lo cogen como un amuleto donde digo, bueno, voy a orar para que Dios bendiga. Otros oran diciendo, Dios, ¿qué quieres que haga? Entonces, ahí hay grandes diferencias entre un religioso y una persona realmente convertida. Y más o menos de eso nos va a hablar la palabra de Dios el día de hoy. Entonces, mis hermanos, les invito a que puedan acompañarme a leer los versos de 1 al 18. Vamos a estar viendo hoy, pero vamos a leer de 1 al 3, dice. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces recordemos, el capítulo anterior acaba de terminar de una manera genial, acaba de terminar, el capítulo 10 acaba de terminar diciendo que en ese lugar, en Cesarea, ¿sí? Prácticamente en Cesarea, se dio la manifestación del Espíritu Santo, y el verso 48 del capítulo 10 dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase algunos más. Mientras que en Cesarea, lugar gentil, había una fiesta por lo que Dios había hecho, e incluso le dijeron a Pedro, quédate un rato más, quédate unos días más, síguenos enseñando de verso a verso, enséñanos, no sé, ¿no? El libro de Génesis, no imagino, ¿no? Pero quédate unas charlas más y vamos a cocinar caldo de gallina, no sé, algo, ¿no? Pero mientras había un ánimo en Cesarea diciendo, quédate, porque Dios estaba obrando, lógicamente se quedó probablemente, pero él tuvo que regresar a Jerusalén, porque de ahí venía Pedro. Recordemos, la primera iglesia cristiana estaba en Jerusalén. Entonces, ponte por un momento en el, como decimos nosotros, en el pellejo de Pedro, ¿no? Vuelves emocionado por lo que Dios ha hecho en ese lugar, por cómo es que el Espíritu Santo, mediante una visión, te ha guiado a ese lugar y se han convertido personas gentiles al cristianismo, se han bautizado, quizás tomó fotos y llevó filmaciones, todo lo demás, mira lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que se encuentra en Jerusalén? Se encuentra a un grupo de creyentes, pero que todavía tenían un corazón religioso. ¿Por qué? Porque dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Mira, lo que ellos oyeron, este es interesante, ¿no? Siempre el chisme llega más rápido que el chismoso, ¿no? Entonces, porque ya había, antes de que Pedro llegue, ya el chisme había, con un WhatsApp había llegado a Jerusalén, ¿no? Entonces, esa es la típica. Siempre el chisme llega más rápido que el chismoso, dicen por ahí, ¿no? Entonces, ellos oyeron que la palabra, que los gentiles también habían recibido la palabra, y bueno, pues no dije, entonces le van a recibir de pronto a Pedro diciendo, bien, Pedro, qué bueno, ¿no? La próxima te acompañamos en tu viaje misionero. Lo más que uno puede escuchar, ¿no? ¿Qué tal si vamos y los consolidamos y los discipulamos? Qué chévere que estés comenzando una nueva obra ya. Pero dice el verso 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Pero recuerda, eran judíos, sí, pero eran judíos ya cristianos. No era el que estaba disputando, no era un judío no cristiano, porque con ellos ni siquiera disputaban, ellos los perseguían. Aquí está disputando con hermanos judíos, pero que todavía, o sea, creyentes, pero que todavía seguían fieles a sus costumbres judías,
a sus obras judías como la circuncisión, ¿no? Y una de las cosas que a ellos les caracterizaba y hacían bandera de ello era la circuncisión, ¿no? Nosotros nos circuncidamos, por ejemplo, ¿no? Más adelante vamos a ver justo pleitos sobre esto también, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos imponían la circuncisión. Muchas veces eso hace la religión, ¿no? Hace que nos veamos por encima de otros, ¿no? Como que de pronto lo que podamos estar haciendo puede estar bien, pero si de pronto nosotros decimos, en mi iglesia estudiamos la Biblia verso a verso, en cambio en tu iglesia no. No lleguemos a ese punto. Es bueno estudiar la Biblia verso a verso, pero no para criticar a alguien más. Si quieres darlo como un consejo, hazlo, ¿no? Decirlo, a nosotros nos está bendiciendo, pero no imponer sobre alguien más diciendo, también deben de hacerlo así, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace justamente, como te decía, la religión es eso, ¿no? Entonces, estos hermanos de la circuncisión que estaban dentro de la iglesia, ahora disputando con Pedro, ellos no habían entendido todavía que el cristianismo no es una religión. Ellos pensaban que quizás el cristianismo era como una secta más, como aquel entonces ya dentro del judaísmo había facciones, los fariseos, los saduceos y bueno, ahora los cristianos. Pero no es que el cristianismo estaba metido dentro del judaísmo. El cristianismo va a mostrar una total diferencia con el judaísmo. El cristianismo va a proclamar y va a levantar la bandera de la gracia de Dios, mientras que el judaísmo se centraba mucho en la ley, en las obras. Entonces, no es que el cristianismo esté dentro del judaísmo, salió del judaísmo porque Jesús fue judío, pero eso no significa que nosotros vamos a cumplir ritos judíos, ¿no? Entonces, eso es algo que ellos no habían entendido, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo estos pasajes también nos hacen ver algo. ¿Qué es lo que nos hace ver? Por un lado podemos decir, oye, el chisme llegó más rápido que el chismoso, pero por otro lado también, ¿por qué no lo vemos diciendo que el fruto que había ocurrido en esta obediencia a Dios de parte de Pedro, que venía a ser los convertidos de los gentiles, trasciende fronteras? Y así es, mi hermano. Quizás tú estés haciendo a alguien que nadie lo ve, pero para bien o para mal, para crítica o para alabanza del Señor, eso trasciende fronteras. Eso sale a la luz. Y lo que Pedro hizo en la casa de Cornelio trascendió fronteras. Hay una gran distancia entre Jerusalén y Cesarea, pero en Jerusalén ya sabían cómo es que Dios había obrado en Cesarea. Más allá de que había algunos críticos que estaban cuestionando esto, pero ya había trascendido. Entonces, todo lo que tú hagas para el Señor, eso trasciende, mis hermanos. No, yo sirvo al Señor en lo oculto nada más. Nadie se da cuenta, solo el Señor. Sí, nuestra prioridad debe ser que el Señor sea el que vea lo que tú estás haciendo, pero recuerda, muchas veces eso puede trascender, puede salir fuera. Y qué bueno. Y eso es lo que sucedió con Pedro, ¿no? Entonces, mis hermanos, pero lo triste también es que la religión, viendo el corazón de estos hombres judíos, muchas veces la religión no, se desenfoca del objetivo real. ¿Cuál era la noticia que llegó a ellos? Que la palabra de Dios había llegado ¿a quién? A los gentiles, ¿no? Que ellos habían recibido la palabra de Dios. Pero más allá de ellos de decir, qué bueno que han recibido la palabra de Dios, lo que estaban diciendo, ¿cómo es que Pedro se va a meter a la casa de un incircunciso? ¿Cómo es que Pedro se va a meter a la casa de un gentil? Cuidémonos de ello. Cuidémonos de este espíritu religioso, si queremos llamarlo. Cuidemos de este tipo de críticas que podamos tener, ¿no? Si por ahí tú te enteras que otra iglesia, alguien más, un hermano en Cristo, está haciendo algo por el Señor y está haciendo de bendición, enfócate en lo que es prioridad, en lo objetivo, no tanto en los detalles. A veces vemos los detalles y los detalles nos desenfocan, mis hermanos. Amén. Entonces, mira lo que va a decir en su defensa Pedro. Pedro va a presentar su defensa ante ellos porque dice que discutían. Y es interesante cómo es que Pedro presenta su defensa, lo va a hacer simplemente citando lo que ya está escrito en el capítulo 10. Te pido que me acompañes del verso 4 en adelante. Mira lo que dice. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, primero vemos que Pedro fue ordenado. Entonces dice, 5. Estaba yo en la ciudad, está narrando lo que le ocurrió, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión.
algo semejante a un lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi 4 cuadrúpedos terrestres. Dice, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo, chanchito al horno, a la caja china, todo vio ahí él, un montón de cosas. Disculpen que esto le he agregado, pon ahí agregado, ¿no? Entonces, vio muchas cosas. Y nosotros ya nos acordamos la visión, ¿no? Bajó un lienzo y ahí había muchos animales, definitivamente incluso animales que para el judío era inmundo, ¿no? Por eso que él dijo, nunca he comido cosa inmunda, Señor, dijo, ¿no? O sea, al mismo Señor le estaba diciendo, eso no como, por si acaso, no me invites, ¿no? O sea, eso es lo que estaba diciendo. Nunca he comido cosa común, dijo él, hasta que el Señor le dijo, no llames común a lo que yo he limpiado. Dios se lo estaba dando. Pero esta visión trascendía más allá. Esta visión no se trataba solamente de comida. Esta visión se trataba de que Dios estaba trabajando el corazón de Pedro, que incluso su religiosidad judía lo llevaba a pensar que todo aquel que no es judío es inmundo y él no debe juntarse con ellos. Pero Dios, mediante esta visión y más adelante mediante una voz directa del Espíritu Santo, le va a decir, han venido 3 hombres y ciertamente no son judíos, ciertamente son gentiles, uno de ellos es romano, ábreles la puerta porque yo los he enviado. Entonces, mediante esta visión, Dios estaba confrontando y derribando esa religiosidad del corazón de Pedro. Y Pedro lo que está haciendo aquí es narrar eso a sus compañeros que estaban cuestionando su accionar. Probablemente le estaban diciendo, pero si Pedro, tú eras igual que nosotros, de la circuncisión, ¿cómo es que ahora tú te has metido en casa de gentiles? Y justamente él está haciendo su defensa. Dice 7, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto me hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y Pedro narró entonces aquí en su defensa la visión que había tenido de parte de Dios. En otras palabras, el primer argumento de Pedro fue de que esto que ha sucedido, del cual ustedes me están cuestionando, de haber ingresado a casa de unos gentiles, no lo planeé yo, ¿lo planeó quién? Dios. Su primer argumento está diciendo, yo no he planeado nada, simplemente es Dios quien planeó esto y comenzó así la historia, y le está contando la historia. Entonces su primer argumento es, yo no lo he planeado, yo no he tenido nada que ver con lo que Dios me ha enviado a hacer, tampoco lo he pedido, ¿no? Entonces, en otras palabras, está diciendo, yo no le he pedido, Él me lo ha mostrado mediante una misión. Verso 11, mira lo que dice, 11 al 13 dice, y he aquí, luego llegaron 3 hombres, sigue narrando lo que le sucedió, dice, y luego aquí llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, está refiriendo a Cornelio, cómo había visto un ángel, dice, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, refiriéndose a él, el que tiene por sobrenombre Pedro. Su segundo argumento es decir, el Espíritu Santo me dijo. O sea, mira su defensa. Su defensa no está en decir, ustedes que se meten, es mi ministerio. No, su defensa está basado en la palabra de Dios y en los hechos. Primero, yo no lo planeé. Segundo, el Espíritu Santo me dijo. Y no está mintiendo. Está siendo realmente, está siendo veraz con su argumento. Porque él está narrando, pues te vuelve a decir, está repitiendo el capítulo 10. Entonces está diciendo, yo no lo planeé, el Espíritu Santo me envió y va a continuar. Mira lo que dice verso 14. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Se está refiriendo cómo es que el ángel le había hablado a Cornelio, ¿no? Entonces dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, ya él en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Y les hace acordar diciendo, yo ni siquiera estaba comenzando a hablar ya en la casa de ese gentil, de
ese Cornelio y descendió el Espíritu Santo, y les pone un punto bien interesante. Así como al principio nosotros. ¿A qué pasajes está haciendo referencia? A Hechos 2, a la llenura del Espíritu Santo. Está diciendo, así como nos sucedió a nosotros, y ni siquiera yo dije Espíritu Santo ven o que el Espíritu Santo caiga, sino dice, cuando yo comencé a hablar, de pronto Pedro estaba abriendo la boca para predicar y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Entonces, incluso está diciendo, yo no le pedí al Espíritu Santo que se derrame, pero se derramó. Llenó todo el lugar, llenó a las personas. Tercer argumento de Pedro, yo no le pedí nada al Espíritu Santo, él lo hizo por voluntad propia. ¿Está siendo veraz? Está siendo veraz. Entonces, son argumentos que Pedro está mostrando frente a la religiosidad. Yo no he planeado, el Espíritu Santo me dijo, yo no le pedí que se muestre a los gentiles, él lo hizo. Verso 16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. E incluso aquí está poniendo y está diciendo como su cuarto argumento, Jesús profetizó de esto que iba a ocurrir. Y ciertamente, Jesús había profetizado ello. Entonces él está diciendo, entonces me acordé de lo que dijo el Señor, ¿no? Donde dice, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu. Y ciertamente, en Hechos 2 ellos fueron bautizados por el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo llegó sobre ellos, y ahora como para mostrar de que no solo era exclusividad de esta llenura del Espíritu Santo para judíos, también se manifestó en la casa de un gentil, y por cierto, no solamente era Cornelio el que estaba en esa casa, sino dice que Cornelio había invitado a sus parientes, a sus amigos, a sus promos, a todos había invitado. Entonces se dio sobre un grupo de personas que estaban ahí, pero antes de ello estas personas recibieron la palabra de Dios. Y en respuesta a ese recibimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo se derramó como un precedente para que ver de que también los creyentes son incluidos dentro del cuerpo de Cristo. El bautismo al Espíritu Santo significa que somos inmersos, de que somos introducidos al cuerpo de Cristo. Correcto. Eso significa el bautismo del Espíritu Santo, de que hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y ciertamente, aún los gentiles han sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Es decir, tú y yo no somos judíos, pero somos miembros del cuerpo de Cristo, tal como más adelante lo va a decir Pablo en sus cartas, ¿no? Gentil, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay rico ni pobre, ¿no? Todos somos llenos de esta gracia de Dios, siempre y cuando tengas fe en Él. Es más, ¿no? Cuando Pedro termina esto, se dio cuenta de que ciertamente Dios no hace acepción de personas. Esa fue una de las frases que él mismo dijo, ¿no? Cuando estuvo frente a estos gentiles. Ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Entonces, Pedro continúa con su argumento, mis hermanos. Va a continuar y mira lo que dice el verso 17. Dice, si Dios, pues, le concedió también el mismo don que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y Pedro les está diciendo, ¿quién era yo? Si todo esto venía de Dios, Él lo planificó todo, el Espíritu Santo me dijo, Él vino sobre ellos cuando Él quiso, yo ni siquiera terminé de hablar, el mismo Señor Jesucristo lo profetizó. Entonces, Pedro, como su conclusión final es, ¿quién era yo que pudiese estorbar esto? Y lo que está llamando, ese es su quinto argumento, ¿no? Entonces, lo que los está llamando es a la razón, a estos religiosos, les está diciendo, esto ha sucedido y las cosas han sido así. Entonces, mis hermanos, cuando de pronto Dios te guía a hacer algo, que sea porque Dios lo ha planificado, que sea porque su Santo Espíritu te ha dicho a través de su palabra, ¿sí? Y que sea conforme el Espíritu Santo quiere hacer las cosas, y que sea algo que esté escrito en la palabra, y no eres nadie tú para interrumpir algo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Entonces, cuando tengas dudas, sumérgete en la palabra, sumérgete en oración y pide esa guía al Espíritu Santo. Pero cuando Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Déjate usar. En conclusión, Pedro lo que dijo es simplemente yo me dejé usar. Pero para eso, él rompió su religiosidad, rompió muchas formas de pensar
Él también era judío de la circuncisión, tuvo que romper todo ello para ahora ser usado por el Espíritu Santo. Es algo que constantemente el Señor va a ir rompiendo en nosotros todo aquello que es estorbo para el avance de su evangelio. Todo aquello que de pronto dices, pero pastor, yo nunca he, no sé, ¿no? Por ahí alguien dijo, ¿no? Puedes compartir la palabra, pero yo nunca he hablado en público, dices, ¿no? Abre la boca, rompe ese pensamiento del que yo nunca he hablado en público. Pero ¿qué me van a decir? Rompe eso, rompe, o sea, pero es que ese lugar, esas personas no me caen, rompe esa religiosidad. Dios no hace acepción de personas. Y así en cada área de nuestra vida, mis hermanos, dejémonos usar por Dios, así como lo hizo Pedro, y rompió su propia religiosidad. Entonces, mis hermanos, ¿por qué se repite esta historia? Porque es algo que muchas veces nosotros podemos decir, yo ya no soy religioso, por si acaso, pastor, por ahí alguien quizás me manda por el chat, ¿no? No sé, quizás se ha confundido de público, yo ya no soy religioso, ¿no? Recuerden, todos de alguna manera, la religiosidad tiene mucho que ver con la carne. Y todos si bien es cierto, la religiosidad siempre la identificamos como que, bueno, religiosidad, idolatría, ¿no? De pronto están adorando sus imágenes, pero hay cosas, aspectos en nuestra vida que muchas veces se convierten en nuestros propios ídolos. Hay aspectos carne en nuestra vida que muchas veces son estorbo para el avance del evangelio. Hay carne muchas veces en nuestra vida que no nos permite entender que Dios no hace acepción de personas y que debemos dejarnos usar por el Espíritu Santo llevando su palabra. Hay aspectos en nuestra vida que van en contra de lo que Jesús ha declarado en las Escrituras sobre cómo debe ser nuestro servicio. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir derribándolas o dejar que Dios las derribe, ¿no? Entonces, esto yo creo que se recuerda a todos. Esto no es una prédica para ir y predicarle al religioso, sino también al creyente. O en mejor de los casos, ¿no? De pronto dices, yo no soy religioso, pero podrías llegar a ser religioso. Entonces es un mensaje para que te cuides de la religiosidad y puedas identificar en estas escrituras cómo es que Dios quiere que actuemos en obediencia a su llamado, ¿no? Primera razón, yo creo que por lo que Lucas escribe, vuelve a reescribir estos pasajes, la primera razón es porque este tema es importante. Definitivamente, esto es importante. ¿Qué es importante? Entender que todos los hombres somos amados por Dios. No solo tú, no solo yo. No hay ningún privilegio en ti y en mí para haber sido amados por Dios. Tu vecino del costado, tu primo, tu compañero del colegio, también es amado por Dios. Y ahora vendría la segunda pregunta. ¿Y por qué él aún no se ha convertido? Ciertamente eso está en la soberanía de Dios, pero la pregunta más exacta sería, ¿por qué aún no le he compartido? Es que de pronto me da roche decirle, es que de pronto me va a decir, ya te estás metiendo ya con tu fe, y de pronto tal vez me deja de hablar, y de pronto me va a decir religioso. Mira esta paradoja, ¿no? El no creyente diciéndole al creyente, no sea religioso, ¿no? Porque ellos tienen un concepto de religión distinto, ¿no? Cuando en verdad el religioso es aquel que sigue cualquier otro ídolo menos a Jesucristo, ¿no? Hace poco posteé un pensamiento que decía, ¿no? Todos hemos sido creados para adorar, y si no estás adorando a Dios, estás adorando a alguien más. Y eso ocurre muchas veces con el mundo. Pero ¿qué hay de nosotros? Que debemos recordar que Dios ama a todos los hombres. Y entonces, déjate usar por el Señor. Una de las razones por las que entonces Lucas escribe esta carta es porque es importante que entendamos esto, que Dios ama a todas las personas. Y a quienes va a usar para manifestar ese amor, para manifestar ese mensaje de amor, es a ti que estás frente a esta pantalla. Y es necesario que lo sepas una vez más. Y es por eso que nuevamente nos vuelve a compartir el mismo mensaje. La segunda razón es para que podamos ver que la religión siempre responde, o sea, la religión es como, ¿cómo les podría decir? La religión es un estorbo, o la religiosidad es un estorbo al obrar de Dios.
La segunda razón por la que Lucas escribe esta carta es para mostrarnos que debemos constantemente estar examinando nuestro corazón de todo tipo de acto religioso que no nos permita ser obedientes a Dios. Recuerda, la religión es clasista, cree que ya, bueno, es así como nosotros pensamos, yo estoy bien, yo congrego, yo oro, yo leo la Biblia y el resto, bueno, es problema. Ese es un corazón religioso. Recordemos un poco a los fariseos. Ellos se centraban en ellos y de pronto el pueblo era el pueblo, nosotros somos la élite, ¿no? La religión siempre nos lleva a empujar a pensar que somos una élite. Incluso tú vas a ver dentro de las religiones categorías, ¿no? Vas a ver categorías y llevan siempre a un líder mayor, ¿no? Mientras que en la verdadera iglesia del Señor, todo eso es prácticamente secundario o sin importancia, ¿no? En las cosas del Señor, en los verdaderos convertidos, todos somos nuevas criaturas, todos somos hijos de Dios, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, todos somos por igual en dignidad ante Dios. No es que de pronto el pastor está más cerca a Dios y es tu intercesor, eso es mentira de mentiras, ¿no? Tú mismo puedes llegar, levantar oración al Señor a través de Jesucristo. Lo único que nos puede distinguir dentro del verdadero cristianismo es el cumplimiento de funciones, pero nadie es más que nadie. Entonces, es algo del que debemos de cuidarnos, porque veíamos en estos judíos que ellos se creían de alguna manera con esas expresiones más que los gentiles. Entonces, la segunda razón por la que Lucas escribe, vuelve a reescribir estos pasajes es para hacernos entender, cuídate de esa religiosidad. Entonces, y la tercera razón, creo yo, por el cual Lucas vuelve a escribir estos pasajes es para mostrarnos cómo es que debemos de pelear o contrarrestar esta religiosidad. ¿Cómo lo hizo él? Claramente lo hemos visto que él lo hizo apelando a los hechos reales, ¿no? Dios lo planificó, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo obró, y Jesucristo lo ha dicho, y quién soy yo para impedir, ¿no? Pero antes de esto, veamos también, antes de que Pedro diga todo esto y suceda todo esto con Pedro, tenemos que analizar un poquito la vida de Pedro. ¿Qué es lo que había hecho Pedro? Cuando ocurre todos estos eventos, Pedro estaba orando en una azotea, Pedro estaba atento a una visión, vio la visión, se dejó guiar por el Espíritu Santo, vimos que se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué más vimos? Vio confirmación bíblica porque dijo, el Señor lo ha profetizado así, y Pedro, sobre todo, en su defensa, citó las escrituras, ¿no? Ha sucedido así. Es decir, citó Hechos capítulo 10, algo que hace poquito acababa de pasar, pero ya era parte de la escritura, por así decirlo, parte de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo contrarrestar la religiosidad? Mantente en oración, esté atento a la voz de Dios, déjate guiar por el Espíritu Santo, siempre busca confirmación bíblica. ¿Y qué más? Cita las escrituras cada vez que tú hagas defensa de lo que Dios está haciendo en tu vida. No, es que yo lo hago porque quiero, pues no te metas. O sea, es una respuesta quizás válida en nuestros términos, pero no es de edificación. Yo creo que después de esto vamos a ver los resultados. Cuando Pedro respondió de esta manera bíblica, concreta, con hechos reales, mira cuál es el resultado en sus cuestionadores, ¿no? En estos religiosos que estaban criticando lo que Dios había hecho. Mira, vamos a ver al verso 18, ¿qué dice? Entonces, oídas estas cosas, ¿qué dice? Callaron y glorificaron a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que sucedió? El resultado, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Entonces, el primer resultado, la carne cayó, la religiosidad menguó, la religiosidad cayó. Primer resultado. Segundo resultado, cuando nuestra carne calla, cuando nuestra religiosidad calla, el segundo resultado es, mi Dios, es, mis hermanos, que Dios va a ser glorificado en alabanza. Callaron y glorificaron a Dios. ¿Y sabes qué? Dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y cuando sucede esto, no vamos a ser estorbos en el obrar de Dios. Tres resultados puntuales. Cayó la carne, alabaron a Dios en alabanza y darnos cuenta que nosotros no vamos a poder estorbar al Señor cuando justamente nos dejamos guiar por Él.
Verso 19 dice, y con esto vamos terminando ya, 19, 20, 21 dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, continúa la historia, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Ahí puedes ver en ese texto, mis hermanos, de alguna manera el obrar de este espíritu religioso. Porque dice, mira, vamos a volver a leer. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, eso nos acordamos bien, cuando después de que Esteban predicó, fue esparcida la iglesia, dice, a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Te das cuenta la exclusividad de este corazón religioso? Estaban predicando la palabra, pero solamente ¿a quiénes? A los judíos. Pasaron por Finicia, por Chipre y por Antioquía. ¿Y qué es lo que era la respuesta? Con estos no me junto. A ellos no. Bueno, a ellos si es que le predique a alguien más. Pero yo predico solamente a los judíos. Termina ese texto diciendo, si no solo a los judíos. Ahí podemos ver un poco cuál es el actuar de la religiosidad, de la carne, que muchas veces... Y eran personas que ya habían sido convertidas, pero todavía estaban luchando con esa área. Verso 20, mira lo que dice. Pero había entre ellos, siempre hay un remanente. Y yo espero que tú seas parte de ese remanente, mi hermano. Siempre hay un remanente. Y tú tienes que ser parte de ese remanente. Mira, pero había entre ellos, entre este grupo que se pasaba de largo y solamente predicaba a judíos, entre ellos había un grupo. Mira, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, de donde se habían pasado de largo los otros, dice, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y ahí nos podemos dar cuenta que Dios no hace acepción de personas. Dios siempre va a usar un remanente. Y nosotros tenemos que ser parte de ese remanente, que rompemos paradigmas religiosos y estamos dispuestos a anunciar el evangelio al prójimo. Más allá si habla como tú, más allá si viste como tú, más allá si de pronto tiene buena casa, no tiene buena casa, dónde trabaja. Cada vez que tengas la oportunidad de anunciar el evangelio, hazlo. Busca la manera. Es una emergencia, es una urgencia anunciar el evangelio. No es una opción en realidad. Aunque en nuestro libre albedrío podamos verlo como una opción diciendo, bueno, hoy día tengo ganas, bueno, hoy día tengo tiempito, hoy día le comparto algo por ahí. Nosotros debemos tener otra mentalidad, otro corazón, estar buscando la oportunidad de siempre introducir un mensaje de la palabra de Dios. En cualquier conversación, en cualquier asunto, ¿no? Introducir la palabra de Dios. No quizás todavía vas a andar con tu Biblia bajo el brazo y de pronto, no te estoy diciendo que vayas y toques puertas, y si lo haces, tampoco me opongo, ¿no? O sea, si deseas, pero no te estoy diciendo que hagas eso, pero que siempre estés con una palabra aquí, ante alguna conversación de grupo de WhatsApp, de Facebook, o veas una postal. A veces somos buenos publicando o reenviando memes, ¿no es cierto? Y el que no lo ha hecho, levante la mano. Nadie levantó. Entonces, a veces somos buenos en eso, ¿no es cierto? Pero debemos ser buenos en repostear mensajes que edifiquen, por ejemplo. O sea, es una forma, ¿no? O sea, debemos ser buenos en eso, ¿no? De estar expectando, oye, esto te toma 3 segundos, reenvíale a alguien más, pero siempre introduciendo palabra de Dios, ¿no? Si no lo haces tú, no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿El gobierno? ¿El alcalde? ¿La policía? ¿Quién va a llevar el mensaje del evangelio? Si las redes sociales está lleno de información, millones y millones de publicaciones por segundo se dan en las redes sociales. ¿Cuánto estamos haciendo nosotros? Y cuando digo nosotros no me refiero a la iglesia general del Señor, ¿no? No me estoy refiriendo a la iglesia universal, sino a la iglesia local, ¿no? ¿Cuánto estamos haciendo nosotros? Si bien es cierto, hay prioridades, y yo les comento, ¿no? Una de mis prioridades es alimentar las ovejas que el Señor
ha puesto en esta iglesia, ¿no? Alimentar con la palabra de Dios, sustentar, guiarlos. Eso es una de mis responsabilidades. Pero de cuando en cuando también sé que de pronto, cada vez que dispongo de tiempo, debo de enviar un mensaje, como dice, aportar, decía ayer la hermana Judy en una reunión que tuvimos con el videíto, aportar, ¿no? Eso que se hizo por Halloween, aportar algo a esa plataforma virtual que está ahí, donde muchos entran a diario. Hoy en día es el medio de comunicación masivo. Y cómo nosotros podemos ver estas redes sociales como que de pronto, como algo bueno, que como que es solo de ocio, o eso es, o algunos se van más al extremo, ¿no? Del diablo, dicen, ¿no? Algo así. No lo veamos así. Veámoslo como una oportunidad para abrir la boca y decir, Dios ama a todos. Por lo tanto, debo estar dispuesto a compartir su mensaje. No seamos un estorbo. Miren, aquí había gente que se pasaba de largo, pero hubo, dice, entre ellos unos varones. Y cuando dice varones, pero ahora podríamos decir varones y mujeres, pero uno de entre de ellos que se dispuso, entró y habló también a los griegos. Entonces, que lo mismo se diga de la iglesia Jesús Salvador, pero había una iglesia en Pachacútec que no cayó la boca, que donde los hermanos en Cristo abrieron la boca, comenzaron a predicar el evangelio de diversas maneras. Y es una de las cosas que el Señor por algo ha permitido que se repita ese mensaje, mis hermanos, para ver lo importante que es ser guiados por el Señor. Con esto tampoco estoy pidiendo que seas en Facebook un influencer, nada de eso, no. Simplemente aporta con lo poquito o con lo que esté en tus manos, con lo que esté en tu alcance, aporta, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí también es libre para que todo contenido cristiano, todo aquello que alimente nuestra fe, todo aquello que haga que crezca nuestra fe, o que personas que están incluidas ahí y de pronto no todos son cristianos en ese grupo, yo veo constantemente ahí, son casi 97 miembros en ese grupo, pero por lo general serán 8 o 10 los que están enviando mensajes, comunicación. Pero hagamos eso, ¿no? Y ahorita yo veo en pantalla más personas. Hagamos un mensajito, unas palabras, un texto bíblico, un versículo, mándalo ahí a ese grupo. A veces se ve un ausentismo, ¿no? De pronto salió la publicación y después la noche el anuncio para el culto. Nada más, y todo el día ese grupo estuvo inactivo, ¿no? Ahora yo te pongo a pensar un poquito más allá. Esas personas que están allí también están en otros grupos. Probablemente están en otros grupos cuyos grupos de promo, de familia, no sé, está más activo quizás. No, está más activo. Está recibiendo mayor información, buena y mala. Chistes, doble sentido, política, todo. Pero están recibiendo la palabra de Dios. Entonces, yo debo destacar, ¿no? Hay personas aquí sí que lo veo muchas veces postear. Nuestro hermano Luis es una de las personas que está ahí siempre, ¿no? A veces sus devocionales de la mañana, lo postea. Qué bueno, ¿no? Yo digo, cuando veo eso, a veces les cuento, nosotros como que nos falta un poco de tiempo por el tema de labores que es en la mañana y atinamos a darle un like, ¿no? Por ahí, pero eso muchos lo están leyendo, mis hermanos. Entonces, seamos parte, seamos parte. No nos pasemos de largo pensando que nosotros ya lo conseguimos todo, como este grupo que pasó, dice, por Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando con nadie, dice la palabra, sino solo a los judíos. Seamos como esos varones que sí entraron y no hicieron acepción de personas. Y mira cómo termina esta parte, dice 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces vemos una respuesta del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Dice, y gran número creyó y se convirtió. Y dos palabras sobre el cual me gustaría terminar esta mañana. Una cosa es solo creer y otra cosa es creer y convertirse. Creer, dice, aún los demonios creen y tiemblan, pero no se convierten. La verdadera fe es aquel que cree y hace un cambio en su vida. Hay un arrepentimiento, hay un cambio de actitud, un mirar cuando antes estaba de espalda a Dios, ahora está con la mirada en Dios, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recordemos por un momento a Pablo. Eso es un creer y convertir, conversión, cambio de vida, transformación, nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Efesios 2:10, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras.
También el cristiano es llamado a obrar, pero ya no es una obra que pretende comprar la salvación, es una obra que está en agradecimiento a la salvación que Dios le ha dado. Y a eso Dios le llama buenas obras. Y una de las obras que ha sido llamado a hacer está en 2 Corintios 5, 18, 19, 20, donde dice que somos embajadores de Cristo, que tenemos el ministerio de la reconciliación para anunciar la palabra de la reconciliación. Es algo que lo podemos hacer todos de alguna u otra manera según los medios que podamos. Quizás Dios te ha dado ese don de poder predicar o hablar a personas, hablar en público, hazlo, no te cohibas. Quizás no dices, de eso no es mi fuerte, pero Dios te ha dado un don para poder redactar pensamientos, eso, hazlo, ¿no? Y de diversas maneras podemos anunciar el Evangelio. Y quisiera leerte dos textos. Hechos 3:19 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que necesita el ser humano, arrepentirse y convertirse. Si ya ocurrió en tu vida, quita ese espíritu religioso y déjate guiar por el Señor. Vive como un verdadero convertido. Congrégate como un verdadero convertido. Ora como un verdadero convertido. Lee la palabra como un verdadero convertido. Manifiesta que tu arrepentimiento ha sido real, sincero. Porque arrepentimiento no es solo una declaración. No es solamente Dios perdóname ya. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es decir, dejo de hacer todo esto y ahora comienzo a hacer todo lo que mi Padre me dice que haga. Eso es arrepentimiento. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Una vida santa, muchas veces pensamos que es aislarnos del mundo y encerrarnos en cuatro paredes y nadie me toque, ¿no? Porque soy santo. No. Una vida santa es entender que Dios nos ha apartado del mundo. No solamente nos ha apartado nos ha apartado ¿para qué? Para anunciar su mensaje. Nos ha sacado del reino de las tinieblas a la luz admirable para mostrar y resplandecer esta luz hacia aquellas personas que todavía siguen en tinieblas. Entonces, mis hermanos, no nos autoengañemos cuando vengan esos pensamientos de decir, bueno, alguien más lo hará. Hazlo tú, no te autoengañes. No basta con haber creído, tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. Entonces, mis hermanos, aún el no ser obedientes es pecado. Santiago habla de pecados de omisión, no solamente de acción. Quizás ya no hago pecados de acción, ya no tomo, ya no miento, pero al mismo tiempo también no estoy haciendo nada. Eso se llama Santiago pecados de omisión. Dice, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ah, su pastor ya está hablando de pecado, ahorita voy a ver ventanitas que se desaparecen. Mi ánimo no es decirte que estás pecando, mi ánimo es decirte, seamos obedientes, vivamos como verdaderos arrepentidos, como verdaderos convertidos, vivamos en la verdadera santidad, que no es quietud, la verdadera santidad es estar activos en nuestra nueva posición que nos ha dado Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana.